Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en este video, gracias a toda la gente que me ha dejado sus comentarios y gracias por suscribirse. Este video es una petición que realizó Beatriz GN, a quien le agradezco enormemente su paciencia. Y pues bueno chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre una mujer que fue la esposa de un revolucionario bolchevique, pero además se convirtió en una figura del comunismo en Rusia. Nadezhda Konstantinovna Krupskaya nació en San Petersburgo el 26 de febrero del año 1869. Ella nació dentro de una familia de la clase alta, pero pobres. Su padre era un oficial militar ruso que también era noble del imperio. Sin embargo, había sido acusado de tener ideas revolucionarias, por lo que pasó sus días trabajando en una fábrica con un sueldo muy bajo. Su madre era descendiente de nobles, pero tampoco tenía dinero ni tierras. Después de la muerte de su padre, Krupskaya y su madre trabajaron como maestras para poder sobrevivir. Durante su juventud comenzó a interesarse por teorías acerca de la reforma y también leyó acerca de la moderación de la riqueza. Fue descrita como una estudiante dedicada que llegaría a graduarse con honores. Como parte de sus intereses, comenzó a participar en varios círculos de discusión. En dichos círculos creció su interés hacia las teorías de Marx. A la edad de 21 años, Krupskaya abandonó la iglesia y buscó reemplazar su religión con el marxismo. En este mismo momento enseñó geografía, historia y matemáticas en una escuela nocturna para adultos. Este sería el comienzo de su interés en la educación pública estatal y la política cultural, que fue muy importante para ella el resto de su vida. Pero además de cambiar sus ideas, los grupos de discusión le cambiarían la vida cuando conoció a Vladimir Lenin en 1894. Esto mientras asistían a un grupo de discusión. Ella no quedó impresionada por su personalidad, mas sí por su discurso. Sin embargo, ambos jóvenes eran extremadamente reservados con sus asuntos sentimentales. Así lo seguirían siendo siempre, por lo que sabemos poco sobre el cortejo y la relación inicial. Solamente sabemos que 2 años después de haberse conocido, Lenin fue arrestado y condenado a 3 años de exilio interno en Siberia. En octubre del mismo año, Krupskaya también fue arrestada. Tenían muy poca comunicación, pero antes de partir hacia Siberia, Lenin era consciente de que ella lo podría acompañar si estaban casados, así que organizó un matrimonio apresurado y se casaron en julio del año 1898. Mientras vivieron en el exilio, la pareja siguió con sus deberes políticos, traduciendo libros al ruso que tenían teorías revolucionarias. Además, según sus allegados, la relación matrimonial era más de un par de socios políticos, aunque otros amigos íntimos describirían su relación como íntimamente apasionada. Políticamente hablando, la pareja se mantuvo muy ocupada, pues además de traducir libros, también forjaban relaciones con otros socialistas occidentales y meditaban sobre las perspectivas de una revolución. Al final del exilio, en el año de 1900, Krupskaya y Vladimir se fueron a Europa, donde a menudo cambiaron de residencia. Todos estos años, ella fue leal a su esposo. La vida política de Krupskaya se mantendría muy activa desde el año 1903. Ella fue entonces descrita como la pieza central del trabajo de la organización. Realizaba labores de ama de casa, pero también escribía y traducía correspondencia. Además, quemaba papeles y codificaba mensajes. Para el año 1905 se convirtió en una secretaria oficial del partido. Regresó a Rusia el mismo año, pero se fue de nuevo después de la revolución fallida de 1905. Entonces, comenzó a trabajar como maestra en Francia y durante un par de años la vida de la pareja fue estable. Sin embargo, estaba lejos de ser perfecta, pues entre ataques y amenazas se sumaba una más personal. Krupskaya tuvo que soportar que Lenin sostuviera una relación extraoficial con la revolucionaria comunista franco-rusa Inés Armand, que comenzó en el año de 1911 y que, según algunas fuentes,
Continuaría hasta 1917. Se dice que Krupskaya se había sentido ofendida, pero aceptó la situación con serenidad y ambas mujeres llegaron a ser amigas íntimas. Más tarde volvería a Rusia, después de la Revolución de Octubre de 1917. Entonces fue nombrada diputada, donde se hizo cargo de la División de Educación de Adultos. Se convirtió en presidenta del Comité de Educación en el año de 1920 y fue comisaria de Educación adjunta en el año de 1929 y el cargo lo mantendría hasta 1939. Ella fue una pieza clave del sistema educativo soviético, incluida la censura dentro de él. También fue fundamental en el desarrollo de la biblioteca soviética. Sin embargo, la mala salud de Lenin fue difícil para ella, emocionalmente hablando. Finalmente, Lenin sufrió su primer golpe, quedando incapacitado para hablar y quedó paralizado de su lado derecho. Su esposa trató de ayudarlo a recuperarse, pero no fue posible. Lenin falleció en enero del año 1924. Luego de vivir un luto, Krupskaya volvió a la vida pública, pero de una manera más tranquila, involucrándose menos en la política. Así, se convirtió en miembro del Comité Central del Partido Comunista en el año de 1924, pero abandonó el control en el año de 1927. Más tarde fue nombrada como miembro del Comité Supremo en el año de 1931 y nombrada ciudadana honoraria ese mismo año. Estos todos eran títulos simbólicos y nada tenían que ver con alguna participación de su parte. Sin embargo, ella decía sentirse ignorada dentro de la nación. Krupskaya criticó fuertemente el stalinismo y fue un oponente de Stanley Claro y su círculo íntimo. Krupskaya falleció víctima de una apendicitis aguda en el año de 1939, pocos días después de cumplir 70 años. Stalin, su enemigo de toda la vida, llevó sus cenizas durante la ceremonia fúnebre. Y pues bueno, chicos, eso es básicamente lo que conocemos de la vida de esta mujer. Bueno, en realidad es un resumen de ella, pues como es un poco más acercada a nuestros tiempos, hay bastantes registros. Ella fue una mujer bastante activa dentro de todo este movimiento que genera su esposo. De hecho, desde antes de conocerlo, ella ya tenía sus ideas muy claras y pues llegan a ser una unión bastante buena políticamente hablando, aunque del matrimonio pues hay algunas personas cercanas a ellos que lo describen como una simple pues unión de amigos o de socios políticos. Hay quienes dicen que sí era algo muy romántico. En realidad se cree que ella tuvo una enfermedad por el hecho de que no pudo tener hijos. La verdad es que no se conoce exactamente más detalles. Pero bueno, en realidad pues ella es una mujer que a pesar de haber crecido como noble y al igual que muchos otros revolucionarios, pues empieza a desarrollar sus propias ideas, le toca sobrevivir un poco en una situación complicada, se enfrenta al exilio, pasa por muchas cosas muy difíciles y que no eran, digamos, situaciones aptas para las mujeres de la época, porque pues ellas generalmente se quedaban un poco reservadas, a pesar de que los esposos fueran revolucionarios. Ellas tendían a permanecer un poco más oculta. Pero pues bueno, chicos, yo espero que les haya gustado y al final pues la podemos ver como una mujer que pudo haber tenido sus cosas malas y buenas, pero pues fue valiente y fue una mujer que tuvo sus decisiones y que logró ir contra muchas cosas contra las que ella creció, aunque tal vez de forma equivocada desde el punto de vista de algunas personas. No estoy diciendo que así lo fue, pero bueno, muchísimas gracias y de verdad les pido un poco más paciencia a la gente que está esperando complacencias.